si he ofendido un corazón, si he sido causa de su perdición, si he andado sin discreción, te imploro perdón. Si he proferido voces de maldad, faltando en demostrar la claridad, oh Santo Dios, buscándote en verdad, te imploro perdón. Si he sido perezoso en trabajar, dejando mi deber sin realizar, en vez de hacer tu celestial mandar, te imploro perdón. Tú te contrito, fiel con perdonador, que atiendes al clamor del pecado. Perdóname y guárdame en tu amor, por Cristo. Amén. Señor Jesús, el día ya se fue, la noche cierra, oh conmigo sé, al desvalido por tu compasión, dale tu amparo y consolación. Veloz el día nuestro huyendo va, su gloria, sus ensueños pasan ya. Mudanza y muerte veo enredor. No mudas tú conmigo, sé, Señor. Tu gracia en todo el día he menester. ¿Quién otro puede al tentador vencer? ¿Qué otro amante guía encontraré? En sombra, oh sol, Señor, conmigo sé. Que vea al fin en mi postrer visión de luz la senda que me lleve a Sion. Do alegre cantaré al triunfar la fe. Jesús conmigo en vida y muerte fue. Oremos. Amante Padre Celestial, que su morada es en las mansiones celestiales, Señor, tu trono de equidad y de justicia.
Padre, a ti damos la gloria, la alabanza y magnificamos tu nombre, que tu Santo Espíritu pueda acompañarnos y nos traiga palabra de vida para hacer una reforma, Señor, y no solamente una advertencia. Señor bendito, Señor de lo alto, que su Espíritu Santo ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Que sea pues esto de edificación para tu pueblo y que sea usado este vaso de barro como depósito del aceite divino. Porque te lo pido y te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta hora la lectura bíblica se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 14. Vamos al libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, bien llamado por los testigos de Jehová revelación. Vamos al número 14. Sí, y vamos al mensaje. Fíjense muy bien en el mensaje de los tres ángeles. Del 6 en lo adelante. Y dice Juan: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. Veamos qué dice que tenía el Evangelio eterno. Tomemos en cuenta esta palabra, ¿qué tenía? Para predicarlo a los moradores de la tierra. Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación. Veamos que dice a toda nación. En la época de Juan estaba solo el Imperio Romano. A toda tribu, a toda lengua y pueblo. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho de beber a todas las naciones del vino de su furor, de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Fíjense, hermanos, vamos a desglosar un poco en síntesis qué es el mensaje de los tres ángeles. En un estudio que estaba mirando ahorita de UPA Visión, que les recomiendo a la página UPA Visión, y se encuentra un pastor de apellido Molina, miraba un mensaje que
me llamó mucho la atención y ese mensaje tiene que ver, ¿estamos realmente predicando el mensaje del tercer ángel o es el momento de hablar de la advertencia? ¿O se ha ido el mundo adventista y los predicadores de este tiempo en dirección tal vez que sí en luz, pero tal vez en que es momento de avanzar como la vista de los santos de gloria en gloria, de poquito en poquito, de conforme la luz de Dios nos va despertando nuestro entendimiento, el Espíritu Santo nos va redarguyendo y nos va llevando por maneras misteriosas que solamente Él sabe hacer para ir encontrando la plenitud en Cristo, la transformación de carácter y sobre todo poder dar el mensaje y la advertencia que son correspondientes a los momentos actuales que estamos viviendo como sociedad y, y sobre todo a, a las diferentes corrientes, movimientos disidentes dentro del pueblo adventista y dentro de la casa adventista, los dos bandos que sabemos que están bíblicamente siendo la cizaña y el trigo. Y oramos para que la cizaña se transforme en trigo y que yo mismo, si soy cizaña, pueda ser sacudido por el viento y que pueda ser fruto digno de los graneros celestiales. Es mi deseo y oración para toda la casa del pueblo remanente. Pero con todo respeto y con toda solicitud y en amor para todos nuestros demás hermanos de las demás fes, que puede haber miles de miles, pero me gusta mucho lo que dice el último del último, fíjense, en el verso 12 sobre el mensaje del tercer ángel. Fíjense en lo que dice el verso 12 del del capítulo 14. Fíjense, aquí está la paciencia, que debemos ser pacientes de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, la fe de Jesús. Y no es solamente el libro doctrinal, sino va más allá, va aunado y en conjunto con el mensaje de la justificación por la fe, que fueron predicados por Waggoner y Jones en Minneapolis, y que en algún tiempo el pueblo separó a estos tres grandes hombres digo grandes hombres porque eran dos hombres, Jones y Waggoner, y esta la hermana Elena, ¿verdad? Mandando ella a Australia y a ellos pues dispersándolos, ¿verdad? Pero eso es plan de Dios también, porque estaba visto que iba a haber una tardanza, la tardanza que está referida en todo momento en las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, como la vez de las vírgenes que se durmieron todas. Todas se durmieron, incluso las prudentes, todas estaban dormidas, e incluso también en la parábola de los siervos, algunos trabajaron y dieron fruto, y algunos no usaron sus talentos, ¿verdad? Pero ese es el tema. Ese es el tema importante. Es muy importante este mensaje. Por favor, denle en compartir, denle en
del en síntesis, sin mucho preámbulo, el primer mensaje para el tiempo del movimiento y de reforma que enarbola el nacimiento profético del pueblo adventista comenzó en el primer mensaje que vino a ser el llamamiento a prepararse para la venida de Jesucristo, que fue enarbolado por el pionero adventista Guillermo Miller. Guillermo Miller era una persona que era de otra denominación. Todavía en ese tiempo no existía el adventismo en sí, pero fue un movimiento interdenominacional. Puedo imaginar en aquel tiempo un movimiento interdenominacional en todas las religiones, y estamos hablando esto de los Estados Unidos de Norteamérica. Estamos hablando que en el contexto de que Estados Unidos de Norteamérica, como primer potencia, que en ese tiempo todavía no se vislumbraba como potencia en el mundo, pero en ese tiempo bíblicamente desde el año de 1798, que el general Berthier diera por terminado el poder temporal de Pío VI en la ciudad del Vaticano, en Roma, en la curia romana, llevándolo prisionero por orden de Napoleón Bonaparte a la torre de la Bastilla en Francia, donde él muriera en el exilio y se promulgara un decreto en el que el emperador mandaba que no se volviera a elegir a otro sucesor de Pedro. En ese contexto nace la nación de peregrinos reprimidos por las persecuciones, la Inquisición y la intolerancia religiosa que se vivía en Europa durante ese periodo histórico, que si no vamos muy lejos fue a finales del siglo de los 1800. Estamos hablando del 1700. Y así los padres fundadores de la gran nación de los Estados Unidos de Norteamérica fundaron sobre las premisas de libertad religiosa y de culto esta gran nación que vino a ser quien marcara el rumbo y la pauta dentro de las naciones de el globo, no solamente del bloque occidental, sino de todo el globo terráqueo. Poniendo esto en contexto, damos a ver por qué la importancia de esta nación y de todo lo que sucede en ella en el tipo de entender y comprender en el método historicista de la interpretación bíblica, gramática y descriptiva, a el papel que juega América en la profecía. América en la profecía en un contexto que vamos a llevar el mensaje de los tres ángeles como movimientos de reforma, movimientos de mentes con corazón contrito, con ánimos de agradar a Dios y cumplir su voluntad, su santa y divina voluntad.
convirtiéndose así en guiados del Espíritu y por ende hijos de Dios y miembros de la familia celestial, coheredero de las mansiones celestiales, real sacerdocio, gente santa, pueblo apartado de Dios, por Dios, con un propósito, que anunciéis las verdades bíblicas de Él, de su carácter, aquel que os llamó de las tinieblas y os trajo a su luz admirable, que es la verdad. Su verdad, la verdad de Dios que está escrita en la Biblia, en la palabra de Dios. Vemos que la verdad bíblica para ese tiempo, en todo el mundo se comenzaron a ver movimientos en los principios de los años 1800, que tenían que ver con el segundo advenimiento de Cristo, nuestro Señor Jesucristo, aquel que caminara hace más de 2000 años. Y en el sermón anterior que di en live, vemos cómo dos ángeles, viendo a los discípulos, les dijeran a los discípulos: varones galileos, a este Cristo que habéis visto, que ha sido arrebatado de vosotros y subió al cielo en la nube, así mismo lo veráis venir con gran poder y gloria y galardón, para dar a quien según su paga. O sea, eso ya es en otro versículo de la Biblia, pero es el segundo advenimiento. Lo que viene, el destape de los sellos del libro de Daniel, que tiene que ver con la estatua, la esfinge que soñara el rey Nabucodonosor, sumerio, babilónico, en los tiempos de Daniel, que está íntimamente relacionado con las palabras que nuestro Señor Jesucristo diera en el libro de Mateo, capítulo 24. El que lee entienda las profecías de Daniel. Entonces vemos que el mensaje de Guillermo Miller está íntimamente relacionado con el santuario, el proceso de salvación que está siguiendo nuestro Dios, el reloj del universo en pro de la salvación del mundo. Y estos son palabras que el Espíritu le damos gloria por estar con nosotros y poder tener esta fluidez mental para poder llevar este mensaje y que sea Él glorificado a través de este servidor. Ese es el mensaje milerita. Ese es el mensaje que sí cayó en un error de poner una fecha y se produjo el chasco del año 1844, en el que ellos, conforme a los cálculos que habían hecho, daba que el santuario empezaría a ser purificado en el octubre 22 de 1844, cuando ya tenía ratito de haber nacido esta gran nación, porque se formó, si vemos en los billetes de $2, que alguna vez tuve uno, no sé cuántos de ustedes hayan tenido un billete de $2, están todos por atrás firmando la acta de la carta de independencia de Reino Unido. Entonces, en ese contexto se forma esta gran nación de los Estados Unidos de Norteamérica, y para los años, sobre las premisas de tolerancia religiosa, de libertad religiosa, libertad de culto, libertad de credo, y sobre todo inicia este proceso global, porque en diferentes partes del globo hubo movimientos que tuvieron que ver con el advenimiento, el destape del sello de que el Señor estaba próximo a venir. Y eso es cuando Dios avisa por medio de su Espíritu Santo a hombres en todo el globo terráqueo
de que era momento de predicar, de que el Señor estaba próximo, de que Él es del advenimiento de Cristo y sobre todo del juicio que se iba a iniciar en ese año en el cielo y en el santuario celestial, ¿verdad? En donde nuestro Señor Jesucristo, como nuestro sumo sacerdote, como menciona el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, que Él fue al cielo a ministrar en un santuario no hecho de esta creación y no hecho por manos, sino en un santuario que está en el mismo cielo, en el que Él, en el arca, enfrente al arca, que es donde contienen la ley de los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, del universo. Entonces, tras la transgresión del hombre, Él comienza su proceso intercesor ante la presencia del Padre. Es como si viendo en las sombras, para los que no saben un poco lo que es el santuario, en el libro de Levíticos podemos ver cómo era el proceso de que un sumo sacerdote a final de cada año tenía que hacer la expiación por los pecados del pueblo de Israel. Entonces vemos que ese proceso llevado a los miles de años, a los milenios de años, vemos que ese proceso que terminó con la caída de este poder que había pisoteado los mandamientos de Dios y la ley y había pisoteado el ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo en el cielo, se rompió esa maldición de que el mundo no supiera la verdad del proceso en el santuario para perdón de nuestros pecados y el gran día de expiación que inició desde 1844. De ahí en adelante el mundo comenzaría el último gran periodo profético, el último periodo profético de alrededor de 150 años, que es en el que estamos viviendo, ¿verdad? Más o menos, que no sabemos cuándo inició ni cuándo terminará, pero en ese tiempo era cuando se iba a predicar el evangelio de este mensaje a todo mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cabe mencionar que esta carta de revelación de Apocalipsis la escribió el apóstol Juan, quien viviera en los tiempos de Jesucristo como un muchacho. Era un muchacho, él alrededor de unos 19 años, y él vivió en ese tiempo, y él cuando ya estaba ancianito y que ya estaba recluido en la isla de Pasmos, tras que Nerón lo quiso matar metiéndolo en una olla de aceite hirviendo, pero no, como no pudo y le dio temor, mejor lo recluyó en la isla de Pasmos. Entonces, al final de esto, el Señor Jesucristo vino y le dio este gran mensaje de la revelación de Jesucristo que el Padre le dio a él para dárnosla a nosotros como la iglesia de Dios al final de los tiempos. Es como vino a ser este mensaje de que de toda la historia que iba a tener la iglesia de Cristo alrededor de este mensaje, ¿verdad? De lo que iba a sufrir, lo que iba a padecer y las reprensiones que el Señor le iba a dar, ¿verdad? Pero este es el mensaje que se enarboló y quise sintetizarlo, pero se fue ampliando y se fue ampliando. El segundo, y ese era el llamado del llamado, dice, de temer a Dios.
temed a Dios viene en un sentido de obediencia. Viene en el sentido de obediencia, de obedecer, de voltear al santuario celestial, de voltear al ministerio sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo en las mansiones celestiales, en frente del anciano de días, que es el Padre, y el Señor Jesucristo vestido de sacerdote, como lo vemos en el mensaje que enarbola. No quiere decir que precisamente que así sea, pero si ven en la portada de esta página, está representado lo que bíblicamente y con versículos a cada lado, la imagen que desde un principio me llamó a mí mucho la atención para poder cumplir con la parte de que el Señor y el Espíritu Santo están comprometidos para la bendición y para la salvación de las almas para el tiempo de hoy, la verdad presente. La verdad presente, hay que explicar qué es la verdad presente por amor a los que estén tal vez viendo esto y no sepan lo que es la verdad presente, ¿verdad? Si vamos a la época de Noé, la verdad presente era de que se arrepintieran los antediluvianos, que eran gentes muy longevas y muy altas y muy grandes, porque iba a venir el diluvio. Esa fue la verdad presente en el tiempo de Noé, ¿ok? Y la verdad presente en el tiempo de Moisés era de que él iba a libertar al pueblo y lo iba a llevar a una Canaán terrenal. Era la verdad presente de esperanza de ese momento, de que los iba a sacar de la esclavitud de Egipto. Y para nosotros la verdad presente ahora de que Cristo Jesús nos saca de la esclavitud del pecado y para llevarnos a las mansiones celestiales. Esa es la verdad presente del Evangelio. Pero la verdad presente para la iglesia de Dios en los últimos días, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, es a como los jóvenes hebreos del capítulo 2 de Nabucodonosor no se arrodillaron ante la estatua del rey Nabucodonosor. La verdad presente para el pueblo de Dios en el final de los días, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, es que no se arrodillen ante el 666, ni la marca, ni su número, ni su imagen, ni nada que tenga que ver con la adoración al demonio o a los demonios, ¿ok? Entonces ese es el mensaje presente, la verdad presente del tiempo de que cada quien, y todo es bíblicamente en amor a los que no son indoctos en la palabra de Dios. Una vez más los invitamos a que estudien la Biblia y que sepan que no es un libro nada normal, es un libro que tiene que ver con su salvación, lo más importante para la vida eterna, porque como dijo el Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve a un hombre ganar todo el mundo y al final perder su alma? Ejemplo número 1, Alejandro el Magno, rey griego que dominó todo el mundo de su época y murió trágicamente a los 33 años. Y queda de ejemplo para la posteridad. ¿De qué le sirvió a Alejandro Magno haber ganado a todo el mundo de su tiempo y haber derrotado al imperio medo-persa si al final no tuvo ni descendencia y su imperio, gran imperio, fue repartido a los 4 vientos en sus 4 generales, ¿verdad? Bueno, pero ese es el temed a Dios y darle gloria. El temed a Dios no es un temor de miedo, no es un temor, sino es un temor reverente, es un temor a obedecer. Y darle gloria tiene que ver íntimamente relacionado con la caída de Babilonia, que está íntimamente relacionado con la caída de Babilonia. ¿Qué es la caída de Babilonia? Volvemos a los Estados Unidos de Norteamérica en el contexto de América en la profecía. Para el tiempo del mensaje milerita que sucediera en los años 1844 y dado el gran chasco que había ocurrido
en ese tiempo se asemeja al gran chasco que tuvieron los discípulos cuando vieron que su maestro no era un hombre político que venía a derrotar al sistema romano y terminar con la esclavitud que estaban padeciendo con el sistema romano. Y para eso, a ellos en ese momento fue un gran chasco. Mismamente para las personas del tiempo final de la historia, hubo un gran chasco de una mal interpretación conforme a que el santuario que iba a visitar el Señor Jesucristo, aquel que subiera ante los varones galileos al cielo, no era del regreso a la tierra. Ellos se malinterpretaron que era el regreso al santuario aquí a la tierra, pero recordemos que el verdadero santuario no es la tierra. El santuario que alguna vez hizo Moisés aquí, que anduvo en el desierto y que luego se pasó al templo que construyó Salomón y así. Ese era una imagen del verdadero santuario que no fue hecho de mano ni de esta creación, que fue hecho por Dios, y que todo eso lo relata el libro de Hebreos en la Biblia. Entonces vemos y damos gloria a Dios y gloria al Espíritu Santo porque trae palabras de vida para que mucha gente pueda entender verdaderamente lo que es el mensaje de los tres ángeles. Y vemos que este mensaje del advenimiento y el gran chasco produjo una salida de todas las interdenominacionales, ya sea, llámese pentecostales, metodistas, calvinistas, luteranos, toda esa gran variedad de diferentes descendientes de los padres peregrinos que vinieron de Europa huyendo de la intolerancia religiosa en aquel tiempo que reinaba por los reyes, los monarcas europeos que servían a la autoridad vaticana, a la curia romana y al poder papal. Entonces vemos que América fue un refugio para las personas y estamos próximos a celebrar el Día de Acción de Gracias, que precisamente tiene que ver con el peregrinaje de que se vinieron sin nada a venirse a estas tierras y comenzar de nuevo, y cómo los indígenas de estas tierras fueron en su buena voluntad a ofrecerles alimentos para que ellos pudieran iniciar, reiniciar y fundar y tener los fundamentos para esta gran nación que Dios bendijo. Gracias a esos hombres Dios bendijo, y gracias a la bendición de Dios fue que el Señor engrandeció y exaltó a nivel global a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces vemos que el propósito y el plan de América en la profecía tiene mucho que ver con el desenlace final de la historia entre la lucha del bien y el mal, que tiene que ver con el Armagedón y todas las profecías y todo eso. Pero no perdamos de vista que el propósito principal y el propósito fundamental del mensaje de los tres ángeles, que están interrelacionados por tres escalones, y el primer escalón es el obedecer a Dios y darle gloria, que va relacionado a que al recibir la gran verdad del guardar el sábado, de guardar el Shabbat, de guardar el séptimo día de la creación, santificado y bendecido por Dios desde que creara a nuestros primeros padres, Adán y a Eva. Entonces, ese es el mensaje, pero sobre todo, ¿por qué es el primer mensaje? Pues dice, porque la gloria de su juicio ha llegado, la hora de su juicio ha llegado, dando el inicio en esta fecha de 1844, 22 de octubre de 1844, el inicio de la presentación de nuestro Señor Jesucristo ante la presencia del Padre, el anciano de días, el que vive por los siglos de los siglos, que no tiene principio ni final, que es que de su plenitud tomamos todo, vida y aliento, y que gracias a existimos,
gracias a su misericordia y a su poder creador y a su poder que sostiene cada una de las minicélulas y los átomos de cada una de las funciones celulares más microscópicas hasta las más macroscópicas que tienen que ver con las galaxias y que tienen que ver con las órbitas de los planetas y que tienen que ver con los soles, las supernovas, las estrellas y todo lo que está allá afuera en el universo. Porque es de Él, Él lo creó y Él tiene cuidado de toda su creación y sabe lo que sucede en cada parte de la creación, desde lo que sucede en tu corazón que está latiendo cada segundo en el que tienes vida, hasta lo que sucede en la oscuridad de los abismos donde están encerrados los demonios en estos momentos. Entonces, aunque se han salido algunos poco a poco, dice, la hora de su juicio ha llegado. Y adorad, y aquí viene a referirse el mensaje a todos los terrícolas, a todos los humanos, que tiene que ver en su relación con la creación, que tiene que ver en su relación con el guardar los mandamientos de Dios, que dice adorad, que tu ser, que todo lo que respire adore a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí dice el por qué. Porque Él hizo el cielo y la tierra. El cielo, la creación, lo que hay en el cielo, los ángeles, los arcángeles, arcángel Miguel, que es Dios mismo, que el verbo, que en ese Dios mismo Jesucristo hizo todo junto con el Padre, en el cielo, creó todos los ángeles y hasta creó a este querubín que se llamó Lucifer, que más tarde vino a ser Satanás, ¿verdad? Pero Dios no creó al demonio, sino que él solo se hizo a sí mismo por la envidia y por el orgullo que nació en él, y por eso se llama misterio de iniquidad, no porque Dios lo haya creado, ¿verdad? Pero ese es. Pero aquí dice, también creó la tierra, y al crear la tierra creó todo lo que hay en ella, los mares, los océanos, los abismos, las fuentes de las aguas, todo lo que hay en la tierra. Fíjense, aquí vamos a iniciar lo que dice el segundo mensaje. Ya vimos que el primer mensaje para la época del tiempo del fin en el gran chasco que se denomina del movimiento adventista, que surgió no solamente en América, pero estamos tomando América como punto de principio bíblico, gramático, descriptivo, que enfoca y enarbola toda el globo terráqueo y lo que viene siendo el papel de América en la profecía, el nuevo poder que nació en el mundo a raíz de la caída de los 1260 años de dominio papal en Europa. Entonces, este nuevo poder, recordemos, hagamos un flash rápido sobre lo que tiene que ver. Cada caída de cada imperio sucedía porque llegaba otro y lo destronaba. Por ejemplo, a Babilonia vino Media y Persia y destronaron al nieto de Nabucodonosor de Babilonia. Y para venir a destruir a Media y a Persia vino Alejandro Magno. Y para venir a destruir a Grecia vinieron los romanos. Y para venir a destruir a Roma, que está representada en la estatua del sueño de Nabucodonosor en dos piernas, y vaya la redundancia en la historia que tenemos al Imperio Romano de Occidente y al Imperio Romano de Oriente, con sede en Roma y en Constantinopla. Y venimos a ver que este Imperio Romano, después de 300 años, 3 siglos, vino a ser destruido por las tribus nórdicas que se encontraban en el norte de Europa, que eran los célticos, los celtas, que vinieron a ser los fundadores de las grandes naciones que existen hoy en día. Por ejemplo, los de habla hispana venimos de la línea de Hispania de los ostrogodos. Por los álamos, de ahí vinieron los alemanes. Los suevos, de ahí vinieron los suecos. Y así sucesivamente hasta arrancar
tres cuernos, de los cuales de los 10 cuernos, de las 10 tribus, se arrancaron los cérulos, los vándalos y los cérulos, los vándalos, me falta uno, no me recuerdo ahorita, pero fueron arrancados y de ahí se estableció el poder que inició en el año 1538 hasta 1788. Si sacan una cuenta en una calculadora, fue el periodo de los 1260 años de gobierno de Roma papal, ¿verdad? Y, y después de esos gobiernos, ya no se menciona nada más referente a la estatua, sino que se levanta, dice, y en el libro de Apocalipsis dice, y la mujer, y la tierra ayudó a la mujer, la iglesia, y fue cuando viene a dar que ver con América en la profecía, para el refugio de los padres peregrinos de la intolerancia religiosa que se vivía en aquella región del mundo que era Europa Occidental, bajo el dominio de los reyes, bajo el mandato de el príncipe de la curia romana. Entonces fíjense, aquí hay un gran simbolismo enfocado en todos los anales de la historia con lo que tiene que ver la gran caída de Babilonia, pero enfocada al siguiente paso del escalón del mensaje de los tres ángeles, que tiene que ver en América en la profecía. Volvámonos a Estados Unidos, lo que estaba sucediendo en los años 1844. En 1844, después de que este movimiento interdenominacional de todas las religiones que habían en Estados Unidos de América en aquel tiempo, y que algún todavía continúan y siguen yendo a la iglesia los domingos, entonces viene este movimiento que tiene que ver con la verdad de la ley de Dios, que es referente a alabar y adorar a Dios en el día de sábado, en el Shabbat, que era no de los judíos, sino que fue dado desde la creación del mundo a Adán y a Eva, cuando Dios creó este mundo y lo bendijo y lo santificó. Ok, entonces en este contexto y a la luz de las escrituras que vienen desde el Génesis, vemos que tres grandes cosas que se tienen que ver. Se tienen que ver que cayó Babilonia, se cayó la venda después de que se destapó el sello, de que el libro de Daniel se pudo comprender, y de que la verdad del sábado, los 10 mandamientos y la fe de Jesús, que es la justificación por la fe, que viniera desde la reforma protestante de Martín Lutero, que iniciaría su gran, que vino de Romanos la inspiración, el justo por la fe vivirá. Entonces, el justo por la fe vivirá. Entonces viene la caída de Babilonia. Inicia el proceso desencadenante hasta los días de Miller y de los fundadores del movimiento adventista del séptimo día, para juzgar a todos aquellos que se rehusaron a guardar la santidad de la ley de Dios en su sello primordial, que es guardar el sábado, guardar el Shabbat. Entonces, ahí es donde inicia el proceso de la desmantelación de, si vemos Babilonia como una confusión, la Torre de Babel fue una confusión de que ya no se entendieron las lenguas, de que ya se cayó ese sistema, de que llegó la luz y ya no pudo seguir. Entonces, los que verdaderamente entiendan el mensaje de Dios a través de su Espíritu Santo, y que sean hijos de Dios y guiados por el Espíritu Santo, al ver las verdades bíblicas de los 10 mandamientos y la fe de Jesús, que es la salvación por fe y no por obras,
pero no yéndose a los extremos, sino que por el centro, sino que hacemos las obras ahora porque ya no por querer merecer algo, sino porque ya lo obtenemos por gracia y no por don de nosotros, sino podría ser complicado, pero no es tan complicado. Es que tú amas y sirves a quien primero te amó y te sirvió. Y Él nos amó primero y por eso le servimos y le adoramos, ¿verdad? Entonces viene este movimiento en el que se pone en de manifiesto la caída de Babilonia interrelacionada con la destrucción de este sistema de creencias que no eran conforme a la voluntad de Dios, conforme al pisoteo del ministerio sacerdotal de Cristo en el cielo del santuario, conforme a los lineamientos que están totalmente en contra de la palabra de Dios y que están tristemente conformados por las tradiciones humanas, las tradiciones de aquel tiempo que iban arraigadas y que iban de la mano con las creencias que estaban arraigadas por los pueblos, aún incluso los peregrinos que venían de Europa y que venían de un sufrimiento de intolerancia religiosa, pero a la luz de las escrituras con una luz muy pequeña aún. Entonces el proceso de la semilla de los peregrinos que iba a crecer y florecer en esta gran nación de América en la profecía, vino a dar con los movimientos de reforma que tienen que ver con el movimiento del destape del sello del libro de Daniel, para comprender que la venida del Señor estaba próxima, que el gran día de expiación iba a iniciar, y de que el periodo de último periodo profético de 150 años, que no sabemos exactamente cuándo inició y cuándo terminará, que tiene que ver con el fin de la gracia y el término de la intercesión de nuestro Señor Jesucristo ante el Padre para expiación de los pecados de la raza humana. Hermanos, ruego a Dios y al Espíritu Santo que nos dé luz y nos dé paciencia para poder ser entendidos, redarguidos y sobre todo capacitados para poder asimilar esta gran verdad y esta gran profundidad que tiene trascendencia en la salvación de nuestras almas, que se verá reflejada por la eternidad. Mis hermanos, en amor, en paz, en todo mi mejor deseo de que tú puedas entender este gran mensaje que tiene que ver con tu salvación, sin ánimos de lucro. No lucramos con nada, no hacemos ni tenemos ningún beneficio más que el Señor nos preste vida para seguir compartiendo de los mensajes de amor y su palabra, con el amor de ser semilleros y sembrar esperanza en la certidumbre de que el que vino y murió y pagó por nuestros pecados, por ti y por mí, puede transformarnos al llegar al conocimiento del verdadero carácter de un Dios bueno, de un Dios santo, de un Dios justo, que merece nuestro amor, que merece nuestra consideración y merece nuestro más considerado paternal amor por cada uno de nosotros, que hemos sido rescatados de las manos del enemigo Satanás, el enemigo de las almas. Babilonia también viene a representarse en dos ámbitos, hermanos. No solamente es el poder que gobernó por 1260 años, el papado ya cayó, el papado ya está exterminado, el papado no se va a volver a levantar como un poder perseguidor, pero la imagen del papado que se empezará en los Estados Unidos de Norteamérica, que se está formando ante nuestros ojos tras la eliminación de la enmienda Johnson, que prohibía a todos los clérigos o todas las personas relacionadas con la fe emitir sus posiciones políticas en orden de ejercer leyes civiles para las autoridades. Esa es la formación de la verdadera imagen
del papado, pero ahora en las tierras que alguna vez ayudaron a la mujer y que aún todavía por la libertad religiosa y por la quinta enmienda de los Estados Unidos de Norteamérica podemos y tenemos la venia de Dios para poder transmitir este mensaje. Entonces, espero que se comprenda que el verdadero poder persecutor de los cristianos del fin de tiempo es un sistema que se estará formando próximamente en estos años en Estados Unidos de América para ser algo así como el Vaticano protestante de América, para unirse, para poner una vez más a otra persona que haga la labor que ellos quieren, o las leyes civiles, o los magistrados, o los candidatos, algo así como poner un nuevo Donald Trump que haga todo lo que ellos quieran en la Casa Blanca, algo así como lo que hiciera y todo está encaminado hacia allá. Todavía no se ha podido hacer, pero por ejemplo la conservadora de ultraderecha, la última jurada como magistrada de la Corte de Justicia, también es católica, católica conservadora, que no le temblará a pasar una ley de adoración dominical, que esa es la verdadera señal de autoridad de el mal, y que fue emulado por Babilonia y las hijas de Babilonia, que se hicieron apóstatas, apóstatas a lo que dice Dios en su palabra, a lo que dice Dios en sus mandamientos y en su ley. Mucha gente podría decir, te estás metiendo en problemas. No, hermanos, es que sí, yo sé que este mensaje es el mensaje de Dios, y sabemos que las cosas, Él es el que nos da la vida, y si perdemos la vida, el Señor sabe que Él es fiel, justo y fiel para volvernoslas a dar. Pero este es el mensaje verdadero de Dios para la gente de este tiempo. La marca de la bestia, el número de su nombre y todo esto no es nada, ni un chip ni nada de eso. Tiene que ver con a quién le damos nuestra adoración. Si la damos a Dios cumpliendo su ley y sus mandamientos y guardando el testimonio de la fe de Jesús, las doctrinas, las enseñanzas bíblicas, 100% bíblicas, o vamos a ir en pos de silogismos y de enredos de la misma palabra de Dios, como hiciera Satanás cuando tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto con la misma escritura. Así es como los apóstatas de este tiempo tergiverjan las escrituras para darle una santidad a un día que es un día común, como lo es el primer día de la semana, el día del sol, el domingo. Entonces, hoy en el día del sol, en el domingo, y más adelantito vamos a ver y leer cosas de la hermana Elena G. de White. ¿Es el domingo actualmente la marca de la bestia? No, pero sí será. Ahorita no es, pero sí será. ¿Cuándo? Tras que se promulgue un decreto en esta nación de Estados Unidos de Norteamérica que tenga que ver con el mandar a adorar o abstenerse de trabajar en ese día, ya sea por el ambiente, ya sea por lo que ustedes quieran, ya sea por la familia, por lo que ustedes quieran, pero el Vaticano protestante que se forma en Estados Unidos, esa es su misión, darle la honra a la primera bestia, que es Roma Papal, y su marca de autoridad del domingo, y este es el poder aquí en América que usará las leyes civiles para perseguir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, resumiendo, en el camino a esta formación de este poder, de este Vaticano protestante, como yo lo he nombrado, ¿está formado ya? No. Empezaba a formarse con Trump.
empezaban a tener su propio escaño en, en Washington, D.C. Ahora, ¿se ha detenido esto? No, al contrario, también sigue avanzando. Con Biden también seguirá avanzando. Este sistema lo está llevando a cabo tras bambalinas los poderes religiosos y los líderes de este mundo en los diferentes movimientos como el climático, como el LGTB, como el climático que está muy interrelacionado con la encíclica papal, donde se están dando la mano los principales dirigentes evangélicos, pentecostales, como ustedes quieran llamar, dominicales todos, al ir al Vaticano y bendecir a Francisco. Entonces vemos que todo esto no es que ya se dé, sino que está en proceso de trabajar. Ahora, veníamos analizando lo que tiene que ver con la ponencia de este pastor Molina, que si es necesario que este mensaje se dé en este momento, que sea la verdad presente, como él lo da a entender, es que no se debe dar ese mensaje actualmente. Pero, pues tenga misericordia con nosotros, ¿verdad? Y ese es el propósito también de esta página y de este servidor, de que ese mensaje se pueda ir llevando, aunque todavía no esté la marca de la bestia, aunque todavía aunque se esté encaminando hacia eso. Estamos en el proceso de que iniciaron a leerse proféticamente las palabras del libro de Mateo 24, porque las pestes estamos viviendo en el contexto de una gran peste global como es el COVID-19, y eso nos llama a todos los cristianos a estar erguidos y atentos y ver que nuestra redención está cerca, y doy gloria a Dios por eso también, ¿verdad? Entonces vemos esto, que esa es la Babilonia. Entonces es terminar la confusión, terminar con todo esto. Todas estas personas mileritas fueron expulsadas de sus congregaciones para salir y formar lo que fuera el mensaje del tercer ángel, que es el movimiento adventista, que tiene que ver con varias de las reformas que nos dio el espíritu de profecía a través de su movimiento inspirado, ¿verdad? Entonces vamos a leer un poco de estas para tener un contexto y una perspectiva más bíblica, ¿ok? Necesito ir a mis screenshots para... Necesito ir a mis screenshots, mis archivos y los documentos, imágenes, y vamos a ir a las screenshots. Gracias por su paciencia. Entonces, fíjense, es muy importante este movimiento que inicia dentro de la iglesia este pastor Molina. Fíjense, leamos. Estamos leyendo y compartiendo citas de el Espíritu de Profecía. ¿Ok? Dice: cuando cesó el ministerio de Jesús en el lugar santo, fíjense, estamos en el contexto de cuando Jesús se presenta al anciano de días, dice, y pasó al lugar santísimo para estar de pie delante del arca que contenía la ley de Dios. Jesús envió otro poderoso ángel con un tercer mensaje para el mundo. El pergamino fue puesto en la mano del ángel, y mientras descendía a la tierra con poder y majestad, proclamaba una terrible amonestación, acompañada de las más tremendas amenazas que jamás se dirigieron contra el hombre. Tenía por objeto que aquel mensaje poner en guardia a los hijos de Dios, revelándoles la hora de tentación y angustia que los aguardaba.
Dijo el ángel, tendrán que combatir tesoneramente contra la bestia y su imagen. Hermanos, y quiero decirles que yo estoy en ese proceso de combatir con la bestia y su imagen. ¿Por qué? Como adventista todos estamos en ese proceso. En todos lados necesitan que trabajen el domingo. Es muy difícil encontrar un trabajo donde te den el descanso, la libertad para adorar a Dios en sábado. Aún aquí en los Estados Unidos, donde la enmienda quinta te protege tu libertad religiosa. Entonces eso se está cumpliendo. Y sobre todo decirles que nos enfoquemos en Estados Unidos de América en la profecía. No nos importa lo que sucede en Argentina, no nos importa lo que suceda en algún otro país del globo. Las profecías se cumplirán con lo que tiene que ver con los Estados Unidos de Norteamérica. Así es que no se engañen si en Argentina por mandato de Francisco ya se estén cerrando los domingos. Erguíos solamente y tener paciencia y tener confianza en Dios. Recordemos que siempre tenemos que tener puestas las miradas en lo que suceda en las cortes legislativas de los Estados Unidos de Norteamérica. Otro. Vamos a ver, dice. Fíjense, espíritu profecía sobre el mensaje de los tres ángeles, dice. Me fueron mostrados 3 escalones, los mensajes del primer ángel, el segundo y el tercero. Dijo mi ángel acompañante, ay del que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes. La verdadera comprensión de estos mensajes es la importancia vital. El destino de las almas depende de una manera en que son recibidos. Dios lo había conducido paso a paso y hasta ponerlo en una plataforma sólida e inconmovible. Esta es la plataforma de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es una plataforma sólida e inconmovible en las 28 doctrinas que tenemos, 100% bíblicas, sin polvo ni paja, extraídas solamente del conocimiento que el Espíritu Santo ha redarguido y traído al Evangelio a este pueblo remanente. Dice, la verdadera comprensión de estos mensajes es vital. El destino de las almas depende de la manera en que son recibidos. Depende de la manera en que son recibidos. El destino de las almas. Hermanos, no saben cuánto peso y cuánta responsabilidad es comentar este mensaje, y esperemos que en el amor de Dios y que por su Espíritu Santo las almas no se pierdan a causa de este servidor, sino que sean para vida eterna. Fíjense en lo que dice aquí. Dice, algunos bajan de la plataforma para examinarla y declaran que estaba mal colocada, pero vi que casi todos permanecían firmes sobre la plataforma y exhortaban a quienes habían bajado de ella a que cesen sus quejas, que cesen sus murmuraciones. Todas aquellas personas que alguna vez fueron adventistas y dejaron el adventismo por X o por Y, no hay otro lugar, no hay otra arca, no hay otro lugar en donde Dios llama a su pueblo a salir y unirse a este pueblo remanente en consideración a los 10 mandamientos. Ahora vamos siguiendo con lo que dice el espíritu de profecía. La plataforma inamovible. Fíjense, el mensaje del tercer ángel demanda la presentación del reposo del cuarto mandamiento, que es el sábado. Es la verdad presente para el mundo. Ese es el mensaje. Por eso decidí cambiar el nombre del mensaje del tercer ángel y el otro a el mensaje del tercer ángel adventistas que esperamos a Cristo sábado, porque así le pongo del séptimo día,
pues es más largo, ¿no? Entonces yo sé que es más correcto, pero el sábado es el séptimo día y aunque cambien los calendarios y aunque estén poniendo ahora el domingo en el séptimo día, pues eso no es bíblico, no es lo que dice el Señor. Debemos elevar las normas y predicar el mensaje del tercer ángel, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Tenemos que tomar en cuenta ahí que la fe de Jesús tiene que ver con el estado de los muertos. Los muertos están dormidos, como decía nuestro Señor Jesús. No están intercediendo por nadie, ni haciendo obras de pensamiento, ni nada. Ahora, como la presentación oficial de este movimiento de reavivamiento y reforma, el Espíritu de Profecía nos dio al pueblo remanente reformas que tal vez hemos dejado de lado. Hermanos, las voy a enumerar aquí. Y tal vez yo no tenga derecho de hablar esto porque algún tiempo sí dejé de comer carne, pero actualmente lo como, pero en amor a los que realmente ya han pasado ese proceso y en amor a los que ni siquiera saben de lo que estoy hablando. La Reforma Pro Salud nos habla y nos invita a que nos alimentemos en la dieta original de Génesis. Los que lo hacen, por gloria de Dios lo hacen. Los que estamos en proceso de decidirnos, para gloria de Dios lo haremos. Y los que no sabían, pues ya lo saben. Entonces es la Reforma Pro Salud que fue dada por el Espíritu. Es un movimiento de reforma y es un movimiento de conversión y de reavivamiento dentro del movimiento adventista. La otra reforma que se dio por medio del Espíritu de Profecía es la reforma que tiene que ver con la vestimenta en el año 1867. El pueblo de Dios debe de conducirse y debe de conocerse por un forma de vestir no ostentoso, decoroso y sobre todo no dejar nada a la imaginación. Que Dios nos ayude. He visto prédicas de pastores que tienen que ver mucho con la forma de vestir. Entonces necesitamos recurrir a ellas y sobre todo pedir la dirección del Espíritu Santo y sobre todo tener amor y consideración para aquellos que apenas se están acercando y serán transformados por Cristo de gloria en gloria, a no criticar y no juzgar cuando alguna persona con minifalda o pantalones ajustados se presente en nuestros cultos. Por amor a los que van iniciando su carrera, recordemos que son los bebés en Cristo Jesús que se acercan a sus pueblos. Por eso siempre mi llamado es no juzgar, no criticar y dejemos que el Espíritu Santo y Cristo Jesús vaya caminando, pero es un llamado el que tenemos como cristianos a vivir como Cristo nos ha mandado a que vivamos en estos últimos días de esta tierra que se derrumba día a día. También vemos la reforma educativa a que se nos dio tanta luz, tanto conocimiento, tantos dineros, tantas abundancias de talentos, tantas cosas como pueblo adventista, que ahí tenemos la red de hospitales y universidades, la red de colegios alrededor de todo el globo terráqueo y cómo íbamos a hacer las cosas que tal vez sintamos que se están cayendo, pero el Señor es que conduce el barco y tenemos esperanza y fe de que el Señor hará y que el Señor nos sustentará y que la iglesia de Dios es el remanente de Dios y que Dios, aunque al final pesará en balanza al gran sistema adventista, rogamos a Dios porque no sea hallado falto, sino que sea hallado fiel. En lo que se refiere al sistema de puestos de avanzada que menciona mucho este pastor Molina, tiene que ver en el año de 1882 por el espíritu de profecía. Y déjenme decirles, hermanos, que yo estoy de acuerdo con ese sistema de puestos de avanzada, solamente que desconozco, he tratado de informarme, he tratado de ver las cosas, pero
pidamos a Dios dirección, pidamos a Dios. Sabemos que algún día tendremos que salir de las ciudades, sabemos que algún día tendremos que irnos, así como los judíos cristianos se fueron de Jerusalén cuando la señal fue dada. Nosotros sabemos que la señal para el pueblo, la última gran prueba del pueblo remanente será el decreto de adoración dominical en los Estados Unidos de Norteamérica y después vendrá a ser global. Entonces por eso necesitamos esos puestos de avanzada. ¿Qué son puestos de avanzada? Como he venido estudiando en meses pasados, es como una asociación en los que las personas de nuestra fe se unirán en manera de oración, consagración y vivir una vida de cultivos naturales, orgánicos, alimentación sana, devocionales, y no son claustros como los monjes y eso, sino que es para compartir el evangelio. Es como la leña, se juntan todas las brasas y después se esparcen para hacer la gran llamarada en el mundo y ir a las ciudades. Lógicamente estos puestos de avanzada deben ser afuera de las ciudades, en lugares cercanos a la naturaleza, en donde eso es lo que venían explicando, ¿verdad? Yo en lo personal, mis respetos para los que desean hacer eso y mis respetos para los que no deseen, pero recordemos que es un movimiento que si el que quiere estar firme en Cristo Jesús algún día padecerá persecución. El servidor ha padecido. Yo sé que todos y cada uno de ustedes en algún momento de su vida han padecido, y esperamos a que seamos fieles en Dios y que demos gloria a Dios cuando eso nos toque de vivir a cada uno, ¿verdad? Y sobre la reforma industrial, eso sí, hermanos, honestamente desconozco. Continuamos con citas del espíritu de profecía. Dice: varios me han escrito preguntándome si el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. El mensaje del tercer ángel, he contestado, ese es en verdad el mensaje del tercer ángel, en verdad, la justificación por la fe. Nada hay, hermanos, que yo pueda hacer para ser salvo. Solamente creer y tener fe en que Cristo hará en mí y en ustedes lo que por nuestras propias fuerzas no podemos hacer en nosotros mismos, y de que todo el esfuerzo ya está puesto en la cruz. Todo el esfuerzo ya está puesto en la oración y pedir perdón por nuestros pecados actualmente, en la expiación de los pecados. Hermanos, mi deseo y oración es que cada uno de nosotros pueda recurrir al santuario y en oración ponerse a cuentas con nuestro Señor y sobre todo tener el bautismo. Fíjense en lo que dice aquí también. Dice: ahora, hablando sobre el tercer mensaje, leamos lo que dice en Apocalipsis 13, 15 al 17. Dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Aquí no nos está hablando de Roma papal. La imagen de la bestia es el Vaticanito protestante que se va a formar en Estados Unidos de América, para que la imagen hablase, hiciere decretos, mandase al gobierno a matar a todo aquel que no guarde el domingo. Entonces dirán: pero ¿cómo en pleno siglo XXI o tercer milenio se van a hacer esas cosas? Ya no estamos en la época antigua.
vendrán tantas calamidades y tantas pandemias peores que esta en el mundo, que se les echará la culpa a los que guardan, a los que no guardan el domingo, de estos juicios de Dios, según, pero vemos que el enemigo estará detrás de todas esas obras. Entonces, estas cosas anuncio para que las sepáis, y cuando lleguen a pasar tengan fe y sepan de qué lado van a estar. Y eso es. Fíjense, y después se va a global. Eso inicia en Estados Unidos, pero como este gobierno, este país, muchos dicen, que va a caer y que va a subir China y va a subir Rusia. Fíjense, no, dice, fíjense, este país va a ser a nivel mundial, va a ordenar, dice, y ya viene a una escala como la Organización de las Naciones Unidas, y hará que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, ahí no importa si tú eres rico o si eres pobre, tú dice que libres o esclavos, dice, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. En la mano derecha es por tu trabajo, en la frente es por tu convicción en tus creencias. Tú vas a estar, tú vas a estar realmente creyendo que estás sirviendo y adorando al Dios verdadero. Y como mucha gente, si Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles, ¿qué no hará con nosotros los pobres mortales? Fíjense de que y ninguno pueda, y ahí viene el decreto de que no se pueda comprar ni vender, y después el decreto de muerte, sino el que tenga la imagen y la marca de la bestia. Eso se encuentra, lo que leí se encuentra en Apocalipsis 13. Ahora, muchos de los hermanos han predicado solamente la advertencia de los que dice el Señor, fíjense lo que dice la mensajera de Dios, el Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Entonces, ojo hermanos, ojo, el tiempo la imagen de la bestia, esta institución en los Estados Unidos de Norteamérica se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Todavía cuando se empiece a formar va a haber un tiempo de misericordia, y yo creo que en ese tiempo se dará el fuerte pregón. Y debido a que eso constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios. Una prueba para todos los que quieran obedecer a Dios y sus mandamientos. Entonces, esa es, esa es la misión, dice. Ahora, ¿a quién esperaremos? Fíjense, los Elías del tiempo final, dice, vendrán siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra, así como los habitantes de la tierra tendrán que decidir en pro o en contra de la verdad. Ahí es cuando termina la gracia, cuando cada quien va a decidir de qué bando, de qué lado, de qué bando va a estar. Ahora, en amor a todos nuestros hermanos, a toda fíjense en esta joya del espíritu de profecía. Fíjense, Dios tiene joyas en todas las iglesias. Dios dice, tiene joyas ¿en dónde? En todas las iglesias. ¿Dónde tiene joyas Dios? Dios tiene joyas en todas las iglesias.
y no nos corresponde lanzar arrolladoras acusaciones, sino presentar a todos con humildad y amor la verdad tal como es en Jesús, que los hombres vean piedad, consagración, contemplen un carácter semejante a Cristo y sean atraídos a la verdad. Rogamos a Dios, ¿verdad? Que Él pueda poner en nosotros su carácter y que pueda hacer que cada uno de nosotros que vemos este mensaje lo pueda aceptar con gozo y con ánimo de una reforma y un arrepentimiento y una conversión, y sobre todo que no con acusaciones hacia otras personas de otras denominaciones, y sobre todo que roguemos, ¿verdad?, por la conversión del sábado, ¿verdad?, hacia la verdadera adoración a Dios, creador de toda la tierra. Fíjense, hermanos, aquí también. Fíjense. La observancia del domingo no es aún la marca de la bestia. ¿Qué dijo? La observancia del domingo aún no es la marca de la bestia. Y no lo será sino hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a santificar este falso día de reposo. Cuando las leyes del mundo, cuando las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica, como en cumplimiento profético de las profecías que tiene que ver con todo lo que ha sucedido aquí, dice: llegará el tiempo cuando este día será la prueba, pero aún no ha venido, pero el tiempo está cerca, el tiempo está muy, muy cerca. Fíjense en la advertencia en amor. Dice: y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá de la ira de Dios, que ha sido vaciado en el cáliz de su ira. Las 7 plagas postreras. Próximamente, después de este live, voy a poner unas diapositivas de las 7 plagas postreras de aquí, de este lugar, ¿verdad? Sí, Señor. Okay. Fíjense en lo que dice el Espíritu de Profecía. El Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia, y debido a esto se constituirá una gran prueba para el pueblo de Dios. Ya lo había leído, ¿verdad? Pero ahora, para terminar, vamos a orar y vamos a pedir y dar gracias al Espíritu Santo. Señor, Señor bendito, Señor de gloria, ponemos en tus manos a cada oidor y hacedor de este movimiento de arrepentimiento y conversión. Señor, en tus manos nos podemos, queremos vivir conforme a tus enseñanzas. Transfórmenos, ponga en nosotros el querer y el hacer como su buena voluntad, por su buena voluntad, Señor. Somos imperfectos, estamos en una lucha, Señor, pero levántenos, denos su mano para seguir adelante en cada momento. Señor, rogamos y pedimos por todos nuestros hermanos que sufren por allá en los lugares donde hay calamidades, Señor. Señor, también pedimos por los que lleguen a donar para ADA Internacional, Señor, que usted ponga en su corazón que esto pueda ser una realidad, Señor. Y si no, pues que sea ni modo. Entonces, Señor, ayúdenos, Padre. Sabemos que el mundo está frío, está enfriado, no hay amor, pero por favor, con este deseo y voluntad de poder orar y decir que queremos hacer sus hijos, ayúdenos, Señor, a que podamos llegar al conocimiento de usted, y que podamos alcanzar misericordia al apartarnos del mal, porque en Cristo Jesús se lo pedimos y se lo rogamos. También una bendición especial para todos aquellos
que comenten, que compartan y que sobre todo que crean y que sean, decidan acercarse a usted, Señor. No es esta página, Señor, que no sea para honra ni gloria personal, sino que sea un instrumento de su verdad y que como en alguna de las visiones de la hermana Elena y que ella tuvo que si algo pasa de que se quiere levantar uno el ego o algo, las enfermedades vengan como plagas sobre un servidor, Señor, para que el espíritu esté humilde y dispuesto solamente a servir y no tomar ninguna gloria personal y que todo esto sea obra de usted, Señor, y que si crece sea señal que es obra de usted y si no crece y si es terminado que sea señal que no fue obra de usted. Señor, yo le doy gracias por toda la comunidad que se ha creado y también queremos poner en sus manos mi vida, Señor, mi espíritu, Señor, y usted sabe todas las cosas que hemos tenido que pasar, Señor, que son para la gloria y honra suya, algunas que nunca se han contado aquí ni se contarán, pero sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y sus santos ángeles nos defienden y a lo menos de los demonios no tenemos nada que temer, Señor, pero ayúdenos también en su misericordia y amor con los humanos, porque también hay unos muy usados por los demonios, Señor, y también que un servidor sea sometido siempre a su palabra y a su amor, Señor. Señor, ayúdenos porque somos imperfectos. Le rogamos por toda su iglesia en toda la faz de la tierra, por los pastores, por todos los ministerios que hablan el fuerte pregón, Señor, que nos dé la lluvia tardía, que pedimos la lluvia tardía para cada uno de mis hermanos, a todos los que estén conectados, que deseen sinceramente y con corazón contrito tener un encuentro con usted y saber que usted está sellando su pueblo y que ponga en nosotros el querer y el hacer con su buena voluntad en conforme a prepararnos y no quedarnos como Lot hasta el último, Señor, porque somos honestos, hemos dejado las cosas al ahí se van y no hemos hecho lo que tenemos que hacer y Señor, tenemos muchos proyectos, tenemos muchas cosas y también las ponemos en sus manos. Señor, también pedimos y rogamos por todos los hermanos que tengan una dificultad, una decisión. Tú los conoces, tú sabes quiénes son sinceros, quiénes no, Señor, quiénes... Señor, tú conoces los corazones de cada uno de mis hermanos. Señor, te he pedido por la iglesia, Señor, que usted nos sostenga y nos ayude a perseverar y estar firmes y que nunca dejemos de poner los ojos en Cristo, Señor, que no dejemos de poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo y que seamos humildes y mansos de corazón, Señor, y que nos transforme, que nos utilice conforme a su voluntad, Señor. Los ponemos en todos, que sus ángeles acampen alrededor de nosotros y que nos protejan, porque en Cristo Jesús se lo pedimos y se lo rogamos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, es todo por hoy y que Dios nos pueda ayudar, ¿verdad? Porque estamos en sus manos y dependemos de Él y que nuestra autosuficiencia y nuestro orgullo sean subyugados y que pongamos nuestros cuerpos en servidumbre para hacer lo que el Señor tiene, la voluntad del Señor la cumplamos prácticamente en nuestras vidas. Gracias, hermanos. No quisiera despedirme, pero es necesario descansar también. Entonces, pues denle like, denle compartir y sobre todo voy a tratar de subir este video también en YouTube y a ver qué podemos hacer más adelante. Este fue como una continuación de el sermón anterior y sobre todo esto fue como un live también del sermón que estaba mirando de este hermano Pastor Molina de Upavisión. Entonces, eh, necesitamos muchas cosas que investigar, no somos diestros en todos los temas, pero el Señor irá, y sabemos más que cuando empezamos, y el Señor irá dando a cada quien conforme Él le vaya buscando, ¿verdad? Porque el que pide se le dará.
Bueno, nos despedimos deseándoles lo mejor y deseándoles paz y que crezcamos a la estatura del carácter y la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Amén.